Bueno, pues llega su momento, llega el momento de abrir los teléfonos y de animarles a que nos llamen porque nuestro asesor laboral, Agustín Hernández, ya está aquí sentado en plató. Buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches, Alejandra, ¿qué tal? Tenemos bastantes temas de actualidad que podemos comentar, pero ya les decimos a los telespectadores que no pierdan un minuto porque enseguida si no se nos pasa el tiempo y a veces nos da rabia que queden cuestiones sin poder dilucidar. Bueno, por ir a la actualidad más inmediata, ayer tuvimos oportunidad de escuchar a los candidatos, principales candidatos a la presidencia del Gobierno en ese debate y referirse, aunque a lo mejor no tanto como nos hubiera gustado, a lo que son las cuestiones laborales que nosotros en el primer programa de la temporada dijimos que estaban pendientes, ¿verdad? Pasaron un poco someramente. Sí, realmente en el debate, no sé, bueno, pido perdón porque estoy un poquito acatarrado. No se habló mucho en la parte económica, en la parte laboral y de seguridad social, no se habló mucho porque se centró todo en la cuestión de Cataluña y demás, pero bueno, se hizo alguna mención a la reforma laboral, en algunos casos la necesidad de la derogación de la reforma laboral del año 2012. El PP y Ciudadanos no entraron en esto, se habló de las pensiones, el PSOE y Unidas Podemos sí que hablaron de la posibilidad y la obligatoriedad de actualizar las pensiones conforme al IPC. Por su parte, el candidato de Vox lo que planteaba era pagar las pensiones suprimiendo el Estado autonómico. Me sorprendió que nadie le contestase en ese sentido, porque el Estado autonómico es un título entero de la Constitución española, ¿no? Él que dice defender la Constitución española, y en la Constitución española tendríamos que suprimir un título entero de la organización territorial del Estado, lo cual sí que me sorprendió bastante que nadie le contestase de los otros 4 candidatos, ¿no? Pero es cierto que tampoco entraron mucho en el detalle. El candidato de Unidas Podemos sí que planteó un poquito que ellos plantearían un contrato de un mes a 6 meses temporal y más de 6 meses tendría que ser indefinido, y la parte de las pensiones, pero no entraron mucho más a fondo porque parece que había temas más importantes. En 3 horas ya habrían tenido tiempo de entrar un poquito, ¿no? Pero bueno, el tema de la reforma laboral, que aquí también lo habíamos apuntado, se habían ido o se querían ir introduciendo modificaciones, no sé al final lo que pasará, porque en un principio también se habló de derogarla, pero... Claro, sí, no lo sabemos, porque es cierto que hay partidos que sí plantean la derogación expresa de la reforma laboral, los sindicatos claramente piden la derogación de la reforma laboral de 2012. Es cierto que es una reforma muy agresiva desde el punto de vista del derecho del trabajo, porque digamos que ataca lo que sería lo básico del derecho del trabajo, ¿no? Y el derecho del trabajo cuando surge, nace para equiparar 2 partes desiguales, que son el empresario por un lado, que es la parte fuerte de la relación laboral, y la parte débil de la relación laboral. Entonces, bueno, sí que es cierto que es una reforma que va más dirigida a priorizar una parte que sería la parte fuerte de la relación laboral, que sería la empresa en este caso, que a la parte débil, que sería el trabajador, ¿no? Que es el que sería objeto de protección en cierto modo, ¿no? Con lo cual yo sí que comparto la necesidad de derogar al menos los aspectos más lesivos de esa reforma laboral de 2012. Bueno, vamos a hablar también de una sentencia que ha ocupado bastantes titulares en los últimos días, una sentencia del Tribunal Constitucional a propósito del despido de una trabajadora por excesivo absentismo. ¿Podemos entenderlo así? Sí, pues justo está relacionado con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Porque este despido, que ya estaba en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 52d, estaba regulado con anterioridad el despido por absentismo. Lo que ocurre que con la reforma laboral del año 2012, perdón, he dicho 2010, se modifica bastante, ¿no? Porque lo que dice el artículo es que se puede despedir a un trabajador por absentismo, por bajas continuadas e intermitentes, que impliquen que tenga un absentismo de al menos un 20% durante de las jornadas hábiles, es decir, si trabajamos de lunes a viernes, solo de lunes a viernes, durante 2 meses consecutivos, o del 25% durante 4 meses discontinuos en un periodo de un año. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya estaba, pero antes de la reforma de 2012 había también que cumplir un segundo requisito, que era que el índice global de la plantilla de la empresa no superase un porcentaje determinado. En este caso se cambió, y ese segundo índice también implica que tiene que haber un segundo índice que es individual, es decir, aparte de estas bajas intermitentes del 20%, no sé si queda claro porque es un poco técnico, ¿no? Además, el trabajador tendría que tener un absentismo en el año anterior del 5%. Esta sentencia es curiosa porque de los 12 miembros del Tribunal Constitucional hay 4 votos particulares que no comparten en el sentir mayoritario de la sala, pero claro, en cierto modo lo que hace es una trabajadora que está de baja durante 9 días, 2 días, 3 días, creo que recordar 4 días, 3 días, un día y un día, de bajas diferentes, ¿no? Y se aplica este tipo de despido. Es un tipo de despido que no se ve mucho, que no se suele utilizar mucho, es cierto que no se utiliza mucho, entonces, claro, esta sentencia puede tener, en cierto modo, un efecto llamada para poder practicar este tipo de despido que ya estaba en la norma antes, pero claro, con la reforma laboral, digamos que se endurece un poquito más, ¿no?
En la sentencia se recogen, pues un poco lo que plantean es la prioridad, o bien el derecho a la salud. Disculpa un momento, Agustín, porque teníamos una llamada de Fernando de Valladolid, que por favor le pido que vuelva a llamar porque se ha cortado la llamada, que le vamos a atender, ¿de acuerdo? Así que Fernando, si nos estás viendo, vuelve a marcar, que está aquí Agustín para responderte, ¿de acuerdo? Disculpa, sí, perdona, decía eso, que en este caso hay que cumplir los dos límites, ¿no? Y en la sentencia lo que se discute sobre todo es que entran en colisión varios derechos: el derecho a la salud, a la integridad física de los trabajadores, y el derecho al trabajo, propiamente dicho, con el derecho a libertad de empresa, ¿no? Entonces, los 8 miembros que votan a favor, digamos que le dan prioridad al derecho a la libertad de empresa y a la organización de la empresa sobre el derecho al trabajo, con lo cual, claro, es grave porque en cierto modo puede implicar que los trabajadores y trabajadoras que tengan miedo de perder su trabajo puedan ir a trabajar en peores condiciones de salud. Porque en este caso las faltas que tenía eran justificadas, tenían un justificante médico. Eran faltas justificadas, ¿no? Sí. Es que precisamente esta reforma del artículo lo que plantea es que una baja por enfermedad común o accidente no laboral, es decir, yo mañana tengo un esguince de tobillo, luego tengo una recaída y estoy de baja 9 días, más o menos, con 9 días se me podía practicar este despido. Este despido no es un despido libre, sino que implica una indemnización de 20 días por año con el límite de una anualidad de salario, ¿no? Depende de la antigüedad que tenga el trabajador o trabajadora. Pero es cierto que se puede plantear este despido, se puede aplicar directamente. Ya estaba, lo que ocurre que, claro, ahora se plantea que es constitucional, que era lo que se había planteado el juzgado de Barcelona, que había metido una cuestión de inconstitucionalidad. Claro, entonces ya hay un precedente ahí que esto ya... Sí, sobre todo eso. Me preocupa también sobre todo el efecto llamada, ¿no? Porque es un despido que no se suele utilizar mucho, se le dio mucho bombo en medios de comunicación la semana pasada, y bueno, pues que puede haber un efecto llamada por decir, oye, pues se pueden practicar despidos en este sentido, ¿no? Que puede haber un efecto llamada en ese sentido, pero sí, veremos. Bueno, tenemos también otro asunto que también ha ocupado protagonismo dentro de los medios de comunicación, que es a propósito de las jubilaciones de los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Que además le ha obligado de alguna manera a ponerse al día la seguridad social en sus sistemas. Sí, a día de hoy ya están al día, me están llegando casos ya que están revisando de oficio los casos. Comentaste ya en el programa anteriormente una reforma que hubo en 2013 también a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se había modificado la forma de calcular las pensiones en 2013. Ahora sale una nueva sentencia, y lo que hace esta sentencia del Constitucional también es que declara nula la forma en la que se calcula la cuantía de las pensiones. La reforma del año 2013 lo que hacía era que entraba a decir que era discriminatorio para las mujeres, porque eran las que tenían más contratos a tiempo parcial, la forma en la que se calculaba lo que se denomina el periodo de carencia, es decir, los 15 años que necesitamos, por ejemplo, para tener derecho a una jubilación. Había mujeres que, como por la forma de cálculo de esos 15 años para generar el derecho, para poder tener derecho a una jubilación, se quedaban sin pensión por la forma en la que se calculaban los años que había cotizado a la Seguridad Social. Eso se modificó en 2013, fruto del diálogo social, además, entre los sindicatos, asociaciones empresariales y el gobierno de turno por aquel entonces. Fue modificada, se modificó la legislación, y ahora lo que cambia esta sentencia no es tanto eso, es el derecho a reconocer el derecho de la pensión, sino el cálculo de la cuantía, del porcentaje final de la cuantía. Es un tanto complicado, pero bueno, porque lo entendamos. Si yo he trabajado, por ejemplo, 30 años a media jornada, en mi vida laboral me aparecen 15, pero yo realmente he trabajado 30. Entonces esta sentencia lo que hace es declarar nula la forma en la que se calculaba antes. Antes, ¿qué se hacía? A esos 15 años que me aparecían en mi vida laboral se aplicaba una fórmula, que en cierto modo era una fórmula de aplicar 1,5, se multiplicaban esos 15 años por el 1,5 y ahí resultaba el porcentaje de la pensión. Con 22 años y medio, que sería este caso, yo te podía tener derecho a un 60% de la pensión, de jubilación, de incapacidad permanente, viudedad, la que fuese. Y lo que hace ahora el Tribunal Constitucional es declarar nula por discriminatoria, porque entiende que es discriminatoria con respecto a la mujer también, ¿no? Entonces ahora lo que se plantea es que si yo tengo 15 años cotizados a tiempo parcial, aunque yo he estado de alta 30 años reales, aunque mi vida laboral aparezca en 15 años, el porcentaje de mi pensión no tiene que ser por esos 15 años más el 1,5, sino que tendría que ser por 30 años que tengo cotizados. En lugar de que me apliquen un 60% de pensión, si con 30 años tengo derecho a un 80% de pensión, se me aplicaría ese porcentaje. Para evitar que se penalice 2 veces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso sí, porque se estaría penalizando 2 veces, porque ya tienen bases de cotización más bajas y ya tienen pensiones más bajas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La Seguridad Social, desde la sentencia sale en julio, pero se publica en el Boletín Oficial del Estado en el mes de agosto. La Seguridad Social está revisando de oficio todos los casos que ha habido desde el mes de julio, porque no ha habido modificación legislativa, con lo cual lo ha hecho en virtud de criterio interno. Ya me han llegado varios casos de modificaciones de oficio.
Lo que ocurre es que la pensión es un poquito más alta. Para estas mujeres u hombres que Sí. también pueden tener en algunos casos tiempos parciales, la pensión está subiendo. Se puede dar el caso que haya personas que tienen ya pensiones con complementos a mínimos. Si están con complementos a mínimos, probablemente esa subida no suba, porque la pensión mínima está por debajo de la pensión que esta persona puede haber generado. Pero estamos hablando, que yo imagino que a la gente que nos esté viendo les interese, estamos hablando de personas que se jubilan a partir de ahora, a partir de que se ha emitido la sentencia. A partir de la sentencia, sí. Claro, porque habrá gente que diga, no, es que a mí si me lo recalculan, pues Claro. probablemente también tendría que salir beneficiado, pero estamos hablando de personas que se jubilan a partir Eso de es. la sentencia. Sí, la sentencia aclara que no hay efectos retroactivos, es decir, tiene efectos a partir de la fecha en la que la sentencia es publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es cierto que la Seguridad Social está reconociéndolos desde julio. Tenemos Desde una julio. llamada, tenemos a Roberto de Burgos, al otro lado del teléfono. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, Alejandra. Nada, que estaba pendiente de que llamara el chico ese que se la cortaba en sí. Valladolid y por eso me estaba aguantando un poco. Pues nada, Roberto, no te aguantes porque si no nos quedamos sin tiempo. Aquí está Agustín para escucharte. Hola, don Agustín, buenas noches. Hola, Roberto. Mira, es que ahora que estás hablando de eso de las pensiones y tal, yo lo que querría que me aclararas, si puede ser, en la nómina, aquí pone un montón de cosas y querría saber exactamente cuál es el apartado que me interesa de cara a cobrar cuando me jubile, porque no sé exactamente cuál es el dato que me interesa, porque Sí. pone base de no sé qué, base de IRPF, no sé. Entonces Sí. digo, a ver exactamente cuál es la cantidad que es la que me tengo que fijar de cara a la jubilación, ¿sabes? Sí, mira, de cara a la jubilación, lo que tienes que tener en cuenta no es el líquido a percibir que tienes en la nómina, que es lo que más nos importa cuando vemos nuestra nómina, lo que nos ingresan por banco, sino lo que son las bases de cotización. La base de cotización de contingencias comunes. En la nómina tendrás base de cotización de contingencias comunes y base de cotización de contingencias profesionales. Con lo cual, la que van a utilizar para el cálculo de tu futura pensión de jubilación van a ser las bases de cotización. Si tuvieses un accidente de trabajo, por ejemplo, se utilizaría la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Pero son las bases de cotización. La base de IRPF es la que se tiene en cuenta solamente para el cálculo del porcentaje que nos quitan para la agencia tributaria. En Seguridad Social es base de cotización. Desde la reforma que hubo en 2013, casi todos los conceptos que tenemos en la nómina ya forman parte de la base de cotización. La única diferencia que hay es que dentro de esa base de cotización, aunque tú no las cobres las pagas extraordinarias en la nómina, están incluidas ya de manera prorrateada. Gracias, Roberto. Además, una pregunta que nos ha servido a todos para aclararnos. Pues muchas gracias. Un saludo. A ti, un saludo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues hemos acabado el tiempo. Muy bien, pues nada. Pues hasta dentro de un mes, Agustín. Está bien, Muchas gracias. gracias.